los defensores de derechos humanos jamás se preocuparon. Siquiera un papel, un comunicado condenando la matanza. Silencio cómplice y absoluto. Solamente eso, Pepe. ¿Ah? Cobrando. Exacto. O sea, los victimarios cobrando dinero mientras sus víctimas son ignoradas por la historia. La CBR, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, para mí es un documento apócrifo, es un documento que inventó cifras con un financiamiento de casi 20 millones de dólares, donde muchos agarraron mucha plata, donde muchos recibieron indemnizaciones que no debieron recibir. Aló, Indira Wilca, te están llamando. Pasando los cuerpos, si tú veías el cuerpo de una criatura de 2 años, se abría el cuerpo como un acordeón porque lo habían matado a machetazos. Ellos se entraron una noche y mataron a más de 100 personas, entre nativos. Perdóname, pero... A todas estas ONG de derechos humanos, a estos abogados de derechos humanos, ustedes son unos traidores a la patria, son una vergüenza por todo el daño que sufrió el Perú, tener que soportar las mentiras de ustedes. Esta dictadura, progre, caviar, estas mentiras en algún momento van a acabar. Ustedes tarde o temprano van a tener que responder ante el tribunal terrenal o ante el tribunal celestial, pero ustedes van a pagar por sus crímenes, porque el daño que le han hecho al Perú, con las mentiras que han propagado, con las injusticias que han generado, es realmente insoportable. Tú sabes que era frecuente que los terroristas se disfrazaran, vistieran el uniforme de la Policía Nacional o del Ejército, Claro, para confundir a la población. Por eso eran terroristas. A ver, primera lección para los moriosos. Es que ahora tienes estos deconstruidos de la Católica, ¿no? De 22 años, que te vienen a decir cómo fue la época, ¿no? Porque ellos tienen memoria. Entonces, como ellos tienen memoria, te vienen a contar, te tratan de educar a ti, que lo viviste, ¿no? Sobre cómo fue esa época. Este concepto de memoria histórica, memoria colectiva, en realidad, el sinónimo es adoctrinamiento. Adoctrinamiento de ingenuos, ¿ok? O sea, lo que fue el terrorismo, a lo que les cuentan en las universidades es día y noche, no es lo que pasó. Fue terrible. El holocausto Shánica fue una cosa atroz de la que nadie habla. O sea, les abrían el vientre a las mujeres embarazadas con un machete, les sacaban el y los tiraban a los perros. A los que se oponían los crucificaban y les estirpaban les cortaban los testículos vivos, los desollaban vivos. No es una película de terror, es lo que pasó. Sus padres, sus abuelos habían sido asesinados y ellos no fueron llamados, ellos se presentaron. Señores, yo quiero dar mi testimonio porque no, acá solamente tomamos testimonio de las víctimas ejecutadas por el terrorismo de Estado, ¿no? En el Perú. Y en el Perú no hubo terrorismo de Estado. Hubo excesos que fueron identificados, que fueron sancionados, los responsables purgaron condena, fueron a prisión, mientras que los terroristas les bajaban las penas y los indemnizaban y salían libres. Así funcionó. Esto va para las generaciones más jóvenes. Toda la cantidad de basura que les han metido en las universidades en la cabeza, basura. Lo que ustedes están estudiando no ocurrió, no fue así. La historia la escriben los asesinos y sus ayayeros y sus defensores. Ojo con eso. Porque aparte de ese engendro, esa porquería que se llama CBR, nacieron otras cositas. Museo de la memoria, el ojo que llora. Consejo para el alcalde ahí, para qué hacemos con el ojo que llora. Muy contentos en esta ocasión de tener un gran invitado y un tema muy, muy sensible, pero muy importante para todos los peruanos, la época del terrorismo. En esta ocasión me acompaña el gran Pepe Mariño, José Mariño Lañi, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres, con casi 4 décadas de experiencia en reportajes, no en sets de televisión, que es muy cómodo, reportando en la calle, pero no reportando en la calle, reportando en provincias, en las zonas difíciles. Y podemos decir, a esto lo digo a título personal, cuando a mí me hablan de terrorismo y yo tengo que asociarlo con un periodista, la imagen de Pepe Mariño es la primera que se me viene a la mente. De hecho, pocos saben que el hashtag terrorismo nunca más fue creación de Pepe Mariño en Twitter. Así que estamos con el gran Pepe. Pepe, bienvenido a Piensa Más, un placer tenerte aquí. Gracias, Micro, por la invitación. Empecé a practicar en América Televisión, estuve ahí 3 años, luego 1 año en Canal 9, del 89 al 90, y del 90 para adelante hasta el 2012 en Panamericana, ¿no? Sí. Ese es, en resumen, el inicio de toda esta historia en la tele y en la prensa. Y volvemos entonces al tema del terrorismo, ¿no? El Perú empieza a ser golpeado muy fuertemente. De hecho, de los departamentos en ese momento, ¿no? Más golpeados, aparte de Ayacucho, estaba Junín. Junín era una zona roja. Sí. Izatipo está en Junín, toda la parte, ¿no? Todo lo que era carretera central era un polvorín, Pichanaki, San Martín de Pangoa, Chanchamayo, todo. Mazamari, toda esa zona era un desastre. Ahora, ¿cómo
visualizas este tema? ¿Cómo lo conceptualizas el tema del terrorismo? ¿Qué significó para ti el terrorismo? Y después vamos a empezar a desagregar experiencias. Significó un golpe muy duro, Miklos, porque yo era un muchachito cuando empecé a practicar, como te digo, en América Noticias, y antes había escuela en la televisión. Cuando llegaba un reportero practicante, tú acompañabas al equipo, ya que tenía experiencia, e ibas aprendiendo de él. No es que te daban el micro y vete a la calle. O que tenía cierto apellido No. o cierta carita y te mandaban. No era así. Tú te tenías que ganar el lugar, ¿no? Tenías que esforzarte para decir, yo merezco estar en esta cobertura. Pero creo que hice bien mi trabajo y me soltaron rápido. A los 15 días ya me dejaron ya libre y ya iba yo como titular del equipo. Claro. Era un mocoso. Y fue muy duro porque todos los días había muerte. O sea, los días estaban marcados por la muerte y el terror. Exacto. Y el terror. Eso era una constante. Atentados, torres de alta tensión, coches bomba, los cementerios, soldados, policías que enterraban todos los días. Era una cosa atroz, el sufrimiento de la gente. Una de las que me marcó mucho hubo una matanza sangrienta en Sol de Oro, que es un pequeño poblado que queda en Mazamari, en la selva central. Ah, ok. ¿No? Y esto también en ese periodo, en los 80s ahora sí. Sí, eso fue, y entrando a los 90s, creo que fue en 91, fue terrible, entraron una noche. Tú sabes que era frecuente que los terroristas se disfrazaran, vistieran el uniforme de la Policía Nacional o del Ejército, claro, para confundir a la población. Por eso eran terroristas. A ver, primera lección para los memoriosos. Los terroristas precisamente son terroristas porque no utilizan uniforme, no se les puede identificar. Y usaban uniformes del Ejército, de la Policía, para infiltrarse con mayor facilidad. Y para confundir, ¿no? Para que luego digan, ¿quiénes vinieron? No, eran militares o eran policías. Es todo un sistema macabro, muy bien pensado. Ellos entraron una noche y mataron a más de 100 personas. Entre nativos... Perdóname, pero... cosas que sí. Bueno, mataron a mucha gente. Mataron a niños, mataron a ancianos, mataron a mujeres, mataron a hombres. Fue una noche sangrienta. Y no solo los mataron a balazos, porque los mataron a golpe de machete, a golpe de hacha, a golpe de barreta. Le destrozaron el cráneo a las personas golpeándolos con rocas, con piedras grandes. Yo llegué al día siguiente ya, porque bueno, eso fue una noche, volamos, ya estaba en Panorama. Volamos y llegamos al pueblo, todavía había restos de sangre en el piso, la gente muy asustada, tomamos algunos testimonios y nos fuimos luego del lugar a el estadio municipal de Mazamari. Ahí habían llevado los cuerpos. Cuando entramos y estaba cerrado el estadio, abrieron la puerta para entrar al estadio, el sopor a muerte. Fue una cosa atroz, o sea, el sentir el olor a la muerte. Los cadáveres acondicionados en féretros improvisados, la gente clavando los féretros, pasando los cuerpos, y tú veías el cuerpo de una criatura de, qué sé yo, 2 años, que se abría el cuerpo, se abría así como un acordeón, porque lo habían matado a machetazos. Esas son cosas realmente terribles, o sea, son cosas duras. Por eso es que molesta, molesta e indigna, ¿no? Te enerva que te quieran vender una historia que no es, cuando tú has visto todas esas cosas que son tan duras. O sea, es verdad, es duro contarlo, pero es lo que pasó. Y lo que pasó lo tienes que contar, no lo puedes edulcorar. Y si tú vas a justificar esa situación, esa realidad que fue tan dolorosa, eres un cómplice y eres un traidor a tu patria, porque estás negando el derecho que tienen esas personas de recordar lo que vivieron y de llorar a sus víctimas. Mira, a mí me duele. He visto tantas cosas que me duele aún.
imagínate a los parientes, No, es una de los cosa- que nadie hablaba, de los que los defensores de derechos humanos jamás se preocuparon. Siquiera un papel, un comunicado condenando la matanza. Silencio cómplice y absoluto. No solamente eso, Pepe, ¿Ah? cobrando. Exacto. O sea, cobrando dinero, los victimarios cobrando dinero mientras sus víctimas son ignoradas por la historia. Y ahí le va un mensaje a todas estas ONG de derechos humanos, a estos abogados de derechos humanos. Ustedes son unos traidores a la patria, son una vergüenza para este país. Por todo el daño que sufrió el Perú, tener que soportar las mentiras de ustedes. Pero esta dictadura, progre, caviar, estas mentiras en algún momento van a acabar y ustedes tarde o temprano van a tener que responder ante el tribunal terrenal o ante el tribunal celestial. Pero ustedes van a pagar por sus crímenes, porque el daño que le han hecho al Perú con las mentiras que han propagado, con las injusticias que han generado, es realmente insoportable. Y antes, para seguir, ¿no?, con este tema, habría que fijar una posición con respecto a la famosa CBR, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Para mí es un documento apócrifo, es un documento que inventó cifras, ¿no?, con un financiamiento de casi 20 millones de dólares, donde muchos agarraron mucha plata, donde muchos recibieron indemnizaciones que no debieron recibir. Aló, Indira Wilca, te están llamando. Y que fue un pretexto para demonizar no solamente al gobierno de Fujimori, sino también a las Fuerzas Armadas. Lo puedes decir tú, puedes testificar, porque tú estuviste en terreno y tú sabes cómo es la situación, y de eso vamos a hablar. Pero se quiso inflar, de hecho se infló, ¿no?, la cifra para que se equiparara el accionar del senderismo con el de las Fuerzas Armadas, y eso abriera puerta para la literal persecución repugnante de militares que fueron injustamente perseguidos en este periodo. ¿Qué opinión tienes tú de la CBR? Te ha significado también una serie de problemas. Yo suscribo lo que dices, Miklos. Es triste porque hubo toda una campaña desde el año 2000 para demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales también, perseguidos judicialmente por el sistema de justicia. De injusticia. De injusticia, mientras que a los terroristas se flexibilizó el sistema penitenciario para ellos, se les bajó penas, se los indemnizó muchas veces cuando salían de prisión y se persiguió a quienes pusieron el pecho por los peruanos para combatir el terrorismo comunista genocida en nuestro país, ¿no? Y se los pintó como que eran los benefactores y que eran unos equivocados, luchadores sociales, populares por el pueblo, y eso no fue así. Y eso, las consecuencias las sufrimos hasta hoy, porque tanto se ridiculizó o se estigmatizó a nuestras fuerzas policiales que ya vemos que policías que abaten a un delincuente en el uso reglamentario Legítimo, del armamento ilegítimo, lo envían a prisión 20 años y el delincuente sale libre. Era un esquema fantástico, ¿no? Porque Claro, además tú cobrabas muy buena plata, ¿no? Además se prostituyó el tema de los derechos humanos. ¿Para quiénes? Para las familiares de los terroristas. Pero ¿cuándo se han pronunciado, por ejemplo, por las víctimas reales? Miklos, el tráfico de los derechos humanos jamás se pronunciaron cuando había estas masacres sangrientas, terribles. No, ahí no se pronunciaban. Pero yo no he visto que hayan invitado a Gisela a los programas de televisión abierta, no he visto a los loquitos de IDL hacer causa para que los presenten sus casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las víctimas del terrorismo y sus familias, a los terroristas y sus familiares, aló Indira Wilca, ¿no? Que tu padre no fue victimado por el ejército, fue victimado por Sendero Luminoso, y esto está documentado incluso, ¿no? Está documentado. El diario de Marca, que era el vocero oficial de la época, reivindica el asesinato de Pedro Wilca, que era un dirigente... El cobarde asesinato. Claro, que lo mataron en casa. Además, Pedro Wilca, yo lo he entrevistado muchas veces, era un dirigente sindical no radical, era una persona con la que tú podías conversar y había un comportamiento racional de su parte. O sea, dentro de todo era una persona decente, buena. Sí. Por su posición. Exacto. No, además, él defendía los intereses de los trabajadores. Y nunca haciendo apología al no, terrorismo. Jamás. Al contrario, se oponía precisamente a eso, ¿no? A que el sindicato de trabajadores fuera
ideológicamente infestado con el senderismo. Y por eso lo mataron. Y el diario de Marca reivindica el hecho que lo matan por revisionista, ¿no? Así es. Y lo llaman perro, y lo llaman traidor, Así es. etcétera, etcétera. Y yo he entrevistado a la viuda de Wilca y ella reconoce en esa entrevista años atrás que ella reconoció que había un seguimiento a Pedro Wilca y que le había confesado entonces que estaba siendo amenazado por terroristas de Sendero Luminoso a fin de que deje infiltrar el sindicato y lo tomen ideológicamente, ¿no? Claro. Entonces, acá hay verdades que no son verdades. La verdad es una sola. Tú no tienes tu verdad y yo tengo la mía. La verdad es una sola. Y no se puede ocultar la verdad ante tanta evidencia. Y así como dicen que en Argentina no fueron 30.000, en Perú no fueron 60.000. ¿Okay? Fueron menos y la inmensa mayoría fue Sendero Luminoso. Habría que hacer una revisión ahí de la CBR en algún momento, ¿no? Ver cuánto cobraron también los operadores de esa comisión, cuánto recibieron de indemnizaciones también, porque ahí hubo una orgía de millones de dólares y eso tiene que ser fiscalizado. No, pero bueno, vamos a, antes que me enoje, porque a mí estos temas, y yo creo que a ti también te pasa lo mismo, ¿no? Porque nos... molesta el hecho de que te quieran vender una historia que no es cierta, cuando tú has caminado, como yo, nuestro amado y querido Perú, atacado y ensangrentado por el terrorismo comunista, y tú has visto, o sea, a mí no me han contado, ¿no? Viajamos mucho por carretera con mi padre, o sea. Y hemos visto cosas abominables y que ahora te vengan a contar una historia que no es la real, eso enerva no porque sea netamente un tema ideológico, sino porque es faltar a la verdad. Eso no pasó, entonces no me cuentes algo que yo he visto y me digas que estoy loco, pues, que no es verdad, que la verdad es otra. Es que ahora tienes estos deconstruidos de la Católica, ¿no? De 22 años, que te vienen a decir cómo fue la época, ¿no? Porque ellos tienen memoria. Entonces, como ellos tienen memoria, te vienen a contar, te tratan de educar a ti que lo viviste, ¿no? Sobre cómo fue esa época. Este concepto de memoria histórica, memoria colectiva, en realidad, el sinónimo es adoctrinamiento. Adoctrinamiento de ingenuos, ¿ok? O sea, lo que fue el terrorismo, a lo que les cuentan en las universidades es día y noche, no es lo que pasó. Pero bueno, vamos a entrar ahora, Pepe, a cuestiones más prácticas. Y lo interesante fue que cuando tú ibas publicando por DM, por el interno, tanto en Twitter como en Facebook, me empezaban a escribir personas que han aportado mucho al desarrollo de la cronología. Porque la CBR te dice, por ejemplo, subversivos eliminaron a 20 personas en tal lugar de Huancavelica. Nada más. Pero te llamaban, no te llamaban, me escribían hijos, nietos, sobrinos, y te decían, eso fue así, pero pasó esto más, esto ocurrió, esto, y te daban detalles del hecho que han servido para enriquecer, digamos, cronológicamente lo que pasó en cada acto o crimen de estos delincuentes terroristas comunistas, respetando el anonimato, porque es gente que todavía vive con temor y te decían, por favor, te cuento esto, pero no digas mi nombre. ¿No? Pero eran sobrevivientes y se empezaron a involucrar. Eso nos ha servido de mucho, la verdad, para el tema de la cronología y que algunos han querido inicialmente rebatir, ¿no? Que estoy imaginando, que eso es mentira, que estoy interpretando. Y el libro no interpreta. El libro es una cronología, tal cual, hechos fácticos, hechos reales, que tienen el soporte no solamente gráfico, sino también informativo de los recortes periodísticos de una gran colección que tiene Gustavo Rojas. ¿No? Él tiene miles de recortes periodísticos de la época con los hechos de la época, de los periódicos y las revistas de la época. Aquí no hay interpretación, no hay forma que tú digas que eso no ocurrió. Claro. Puede haber alguna diferencia de repente si fue lunes o miércoles. Pongámonos en el contexto. No había internet, no había teléfono, no había nada en el Perú. La información no, y un pueblo de Alto Andino, hasta que llegue la noticia a la capital de la provincia, demoraba 4 o 5 días. Puede ser que haya sido lunes o miércoles, pero que el hecho fue real y pasó y existió. ¿No? Entonces, eso fue importante. Por eso que sí, no hay acá invención. La única opinión que tenemos es el del prólogo y del epílogo, que tenemos a personas reconocidas en la materia, que saben del tema,
En el caso del tomo 2 es el coronel Liendo, que fue jefe de inteligencia del ejército, y César Campos, periodista, ¿no? En el epílogo. No hay más interpretación. Son hechos reales, tal cual. Exactamente. Esto va también para quienes no quieren tergiversar la verdad. Habría que hacer, como digo, insisto, una auditoría. ¿A ti te llamaron para hablar en la CBR? No, no me llamaron para ir a CBR, pero sí, mira que durante estos años, cuando empecé a sacar la cronología, hubo personas que habían sido víctimas directas de terrorismo. Sus padres habían sido asesinados, sus abuelos habían sido asesinados, y ellos no fueron llamados, ellos se presentaron. Se presentaron, señores, yo quiero dar mi testimonio porque... No, acá solamente tomamos testimonio de las víctimas ejecutadas por el terrorismo de Estado, ¿no? En el Perú. Y en el Perú no hubo terrorismo de Estado. Hubo excesos que fueron identificados, que fueron sancionados, los responsables purgaron condena, fueron a prisión, mientras que los terroristas les bajaban las penas y los indemnizaban y salían libres. Así es. Así funcionó. Conclusión, esta es una opinión personal. La CBR vale tanto como la palabra de Ronald Gamarra. El documento no sirve para nada. Tiene que ser revisado, tiene que ser realmente fiscalizado para llegar a la verdad. Esto va para las generaciones más jóvenes. Toda la cantidad de basura que les han metido en las universidades en la cabeza. Basura. Lo que ustedes están estudiando no ocurrió. No fue así. La historia la escriben los asesinos y sus ayayeros y sus defensores. Ojo con eso. Pepe. Pero además hay una cosa, Miklos, cuando estas opiniones, digamos, no son de orden personal, no es que uno le tenga, yo ni conozco, alguna vez habré entrevistado a uno de estos, no sé cómo se le llamaban, de la CBR, consejeros, qué sé yo, pero no hay acá una admiración personal. No, yo simplemente yo se las tengo, lo reconozco. Yo me refiero a, digamos, que los hechos ocurrieron tal cual, y que no es que yo los quiera atacar ellos porque se apellidan tal o se apellidan cual. Los hechos que ellos no remarcaron los desmiente y los neutraliza por ellos mismos. Por ellos mismos, porque eso no fue lo que pasó. Entonces no pretendan edulcorar una realidad que fue muy cruenta, fue terrible, y que ahora me quieran vender una idea pues, que es absolutamente antojadiza, ideologizada. Así es. ¿No? Por el marxismo. Así es. Porque aparte de ese engendro, esa porquería que se llama CBR, nacieron otras cositas. Museo de la Memoria, el Ojo que Llora. Un consejo para el alcalde ahí, para qué hacemos con el Ojo que Llora. Bueno, yo cuando estuve en Panamericana y eso eres testigo, una saga que se llamó Terrorismo Nunca Más, precisamente, donde sacamos reportajes de los hechos reales en 18 capítulos, y en uno de los capítulos fue precisamente con Marlene Zárate, que fue es hija de la primera dirigente popular asesinada en el Callao. La mataron los de Sendero Luminoso, y Gisela Sánchez, cuyo padre, ya te dije, fue asesinado en el Guayaga, hija de policía. Y las junté como un testimonio de vida, de que a pesar de todo el terror hemos sobrevivido y como peruanos nos hemos levantado, nos hemos insuflado ánimo y hemos sido capaces de pasar esa tormenta. Y ellas me pidieron que las llevara al Ojo que Llora, porque querían dar su testimonio ahí. Y ellas, como víctimas directas del terrorismo, coincidían en que era una afrenta a la memoria de las reales víctimas del terrorismo en nuestro país, de personas que fueron asesinadas cruelmente por el terrorismo comunista genocida, y que era imposible que se rindiera homenaje digamos, bajo el pretexto de reconciliación, ¿no? A los victimarios y a las víctimas. Es incompatible. Una reconciliación que indemniza a los salvajes. Exacto. Y que ignora a las víctias. Y que castiga a quienes combatieron a los criminales. Que celebra mediáticamente a los victimarios, a sus ayayeros, a sus defensores, que ojo, por cada caso que hay nacido, o sea, ahí se ganan miles de dólares en temas de asesoría legal. No es amor al chancho, es a los chicharrones. Ahí cuando ven al Retaco Rivera, al Carlos Rivera, así, hoy que esto, que el otro. Esa gente ha cobrado un montón de plata con estos casos. O sea, no crean que esto es amor al chancho, sino a los chicharrones. Por eso es que la gente dice, pero ¿por qué tanto, vamos a utilizar una palabra que me dicen, ¿por qué tanto odio hacia esa gente? ¿Por qué tanta animadversión hacia esa gente? Porque son perversos.
Es gente mala, es gente moralmente corrupta. Han lucrado con el dolor ajeno, han lucrado con la mentira. ¿Cómo uno no puede indignarse viendo a estos miserables caminando libres por la calle, a sus defensores, mientras que las verdaderas víctimas son ignoradas? Y que continúen con estas campañas de mentiras en otros ámbitos de la política. Lo digo sinceramente, la caviarada en el Perú es el peor cáncer que hemos tenido desde la guerra con Chile, desde el terrorismo y ahora la caviarada. Son lo peor. Son también ahora las porquerías que promueven, por ejemplo, la ideología de género, la agenda trans. O sea, por todas partes esta gente hace daño. Así que uno dice, pero ¿por qué tanto odio? Porque es gente que le hace enorme daño, no solamente a nuestra historia, a nuestros hijos, a nuestras familias. Es gente realmente que debe ser puesta, ¿no? Tiene que ser fiscalizada y tiene que responder tarde o temprano por todo el daño que han hecho, ¿no? Por ejemplo, no hay ninguna organización defensora de derechos humanos, sería hermoso, que se preocupe por aquellos policías y militares que han quedado mutilados, Exacto, ciegos, sordos, con problemas psiquiátricos, huérfanos, inválidos, ¿no? Y que nadie los atiende, ¿no? Y que sobreviven de la mejor literalmente la manera caridad que o de la puedan, familia, de la caridad o de exactamente. la familia, sin atención médica, y que son nuestros héroes, son los héroes vivos que han quedado afectados de por vida. ¿Por qué? Por evitar que detonara un coche bomba y matara a personas inocentes que estaban en la calle, o que evitaran que dinamitaran un puente o una torre de alta tensión o un ataque, ¿no? Exacto. Para ellos no hay derechos humanos, para ellos no hay indemnizaciones. ¿Dónde están estos defensores de derechos humanos que no se ocupan de ellos o de los huérfanos? ¿No? Gente que yo he conocido, Miklos, viudas que quedaban con niños de meses de nacidos o de unos años de nacidos y se quedaban en la calle. ¿Cuándo los han soportado? ¿Cuándo les han brindado soporte, atención, estos defensores de derechos humanos? Sí. Nunca. Estos derechohumanistas que son también los responsables de, con estas leyes espurias, ¿no?, de desarmar o limitar, ¿no?, la acción de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía, no solamente contra los terroristas, sino también con la delincuencia actual que estamos recibiendo. Ahora ningún policía quiere desenfundar su arma en uso legítimo de la misma. ¿Por qué? Porque le van a caer los organismos de derechos humanos, ¿no?, que van a meter preso a este policía o a este soldado y van a liberar, ¿no?, e indemnizar después a los terroristas. Esta gente es la responsable también de la crisis de inseguridad que en estos momentos estamos sufriendo. Son responsables directos cuando vienen a pontificar y decir no, que respetemos los derechos humanos. Cuando le dijeron a Susel Paredes, ¿no?, ¿por qué no declaraba terrorismo urbano? No, que el terrorismo es otra cosa. Esa gente, anoten esos nombres, esa es la gente que le hace daño a nuestro país. Antes de que sigamos con esto, porque tú sabes que yo me pongo muy, igual que tú, creo que compartimos esa indignación, ¿no?, que ha sido un motor que hemos tenido para combatir a toda esta plasta caviar. Volvamos al tema de las experiencias. Hablabas de El Sol, esta experiencia tan dura que te tocó vivir. Yo recuerdo otra que tú me contaste también que fue particularmente dura, ¿no?, el asesinato de los Ayánicas, ¿no? Por favor, explícanos, Pepe, ¿cómo fue eso? ¿Dónde? ¿En qué contexto? Mira, lo de los Ayánicas fue un holocausto en realidad, ¿no? Eso fue en la Selva Central también. Los Ayánicas asentados en San Martín de Pangoa, en Cutirén, en todos estos lugares de la Selva Central, estos pueblos, donde ellos tienen sus mayores asentamientos, ¿no? Son nativos de la Selva Central, fueron masacrados, raptaban a los niños, los secuestraban para convertirlos en pioneritos, para adoctrinarlos y convertirlos en máquinas de matar, secuestraban a las mujeres, las violaban, abortos, otros los dejaban morir de hambre, los mataban cuando ya no les servían. Fue terrible. El holocausto ayánica fue una cosa atroz de la que nadie habla, Miklos, y como los asesinaban era una cosa atroz. O sea, les abrían el vientre a las mujeres embarazadas con un machete, les sacaban el feto y los tiraban a los perros. A los que se oponían los crucificaban y les extirpaban los ojos, les cortaban los testículos vivos, los desollaban vivos. No es una película de terror, es lo que pasó. No es Motel, esta película terrible, no, es lo que pasó con nuestros ayánicas, nuestros nativos ayánicas. Y hubo gente ahí que se la jugó por ellos, hubo sacerdotes que pusieron el pecho por ellos, crearon albergues para rescatarlos.
pero fueron perseguidos de una manera atroz, ¿no? Y nadie habla de eso. Nadie habla de eso. El dolor, tú veías cuando te ibas... yo he estado un par de veces en unas operaciones de rescate, los ubicaban y podían escaparse, se escapaban en grupos los que podían, otros morían en el intento, ¿no? Los helicópteros del ejército los evacuaban y los sacaban a las ciudades. El rostro de esas personas eran personas sin alma. Les habían destrozado la vida y el alma. Les habían robado todo, ¿no? Con bebitos cargados en brazos, famélicos, prácticamente falleciendo de inanición. Eso pasó, pero de ellos no hablan. ¿Y esta basura de la CBR habla de eso? Menciona Muy ligeramente, una nota a pie de página, muy ligeramente, ¿no? Pero no narra el horror que vivió esta gente. O sea, ¿cuánta gente se estima, Pepe, de los Asháninkas? ¿Hay algunas estimaciones? se habla de más o menos entre 5 y 8 mil Asháninkas que sufrieron estos ataques y vejámenes terribles. El número de muertos exactamente no se sabe. Claro. Porque además los mataban y los tiraban al río. Y el río se los llevaba y nadie podía contabilizarlos. Y hay personas desaparecidas también que fueron secuestradas por los terroristas comunistas, ¿eh? Cuando hablan de casos de desapariciones forzadas, no cuentan las desapariciones forzadas de civiles, ¿no? De personas, autoridades, pobladores, niños que fueron extraídos de su hogar para ideologizarlos y convertirlos en pioneritos, ¿no? Y que hasta el día de hoy están con el estatus de desaparecidos. De ellos no hablan. Hablan de otros desaparecidos, pero no de los que los terroristas secuestraron o mataron tal vez y los arrojaron a algún vacío, al río o los enterraron vivos, qué sé yo. Pero también hay gente desaparecida por parte de los terroristas comunistas y de eso no se habla, se oculta. Exacto. Por eso es cronología sangrienta y oculta el libro, porque tenemos que sacarlo de donde está y hay que contarlo, ¿no? Entonces, y eso pasó y es innegable. Y en el camino te han ofrecido cosas para que tú cambies la verdad, para que tú edulcores la verdad. Te han ofrecido prebendas, te han ofrecido dinero, te han ofrecido poder, te han ofrecido bienes. Así es. Pero cuando no es, no es, punto. Y no es que nadie se va a enterar, ¿no? Hay unos que me decían, pero no seas, ¿ya? Tú te vas a enterar. No seas, pero todos lo hacen. Está bien que lo hagan, pero yo no me parece que esté bien, ¿no? Y eso te da tranquilidad, eso te hace vivir en paz, así que... Me alegro mucho, Pepe. Yo puedo dar fe de lo que dice Pepe Mariño. No saben la tranquilidad que uno siente de vivir en paz, porque uno siempre defiende la verdad. Lo que le deja uno a sus hijos es su buen nombre, ¿no? Todo lo demás sobra, pero el buen nombre que uno le deja a sus hijos y una conciencia tranquila. Por eso es que los caviares no viven tranquilos, porque saben la clase de gente que son. Pepe, último Pulicherry, ¿dónde conseguimos, a qué número hay que llamar para comprar tu libro? Es bien fácil. Dejas un mensaje WhatsApp, por favor dejen un mensaje WhatsApp al 982-057-283. Nos dejan un mensaje WhatsApp, ahí los atendemos con todo gusto. El libro cuesta 40 soles, se paga por Yape o por Plin, y tenemos un servicio de reparto a domicilio, así que se los dejamos en casa en Lima o en provincias también. Pepe, ha sido un placer, muchísimas gracias, un honor tenerte aquí, un gran programa que espero que ayude a la gente, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? A discernir entre la mentira y la verdad. Las personas que están hablando aquí en este programa nunca han tenido ningún interés económico por decir lo que piensan. Nunca, nunca. Que a nosotros no nos ha caído plata de la cooperación internacional, no esperamos nada. Nosotros defendemos lo que recordamos, así que ¿no? Este programa dedicado a las víctimas reales del terrorismo, repudio eterno a los traidores del Perú, que sean el Pepe, un placer y un honor, y nos vemos en la próxima edición de Piensa Más. Gracias. Yo solamente déjame anotar algo. Honor y gloria y gratitud eterna a militares, policías, a autoridades, ronderos que batallaron con terrorismo comunista en su momento más duros. Madres de las comedoras populares. Exacto. Dirigentes populares. A todos ustedes. A todos ellos, sí. A ustedes o a este programa. Muchísimas gracias.